Probando probando dos, tres, y me voy en directo. Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos. Nuevamente, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ah, bueno, en verdad todos los días son buenos porque son bendición de Dios. Hoy nuevamente nos venimos presentando para seguir evangelizando, nomás que estamos haciendo un hueco aquí para poder sintonizarnos porque está muy... No hay mucho espacio, ¿verdad? Un poquito, apenas Un si po- cabemos, pero sí, o hay estamos mucho bien. espacio o es un poquito incómodo, pero aquí ya estamos. Entonces, nuevamente sean bienvenidos. Mi nombre es Jesús Gutiérrez, como muchos a lo mejor ya empiezan a familiarizarse conmigo, pero de todos modos lo hacemos para estar con todos nosotros, ¿cómo se puede decir? Para que me vayan conociendo un poquito más. Sí, mi nombre es Hugo Gutiérrez, igual hermano de sangre de Jesús. Y estamos aquí también para servir, para convivir, para meditar la palabra acá junto con todos ustedes. Y les damos las gracias de que nos dan esa oportunidad de estar conviviendo con ustedes. Y el título que siempre hemos puesto, bueno, a lo mejor va a ser un segmento que le vamos a llamar Visitando tu hogar. Creo que le puse ahí el título, ya ni me di cuenta, pero la idea va a ser siempre visitando tu hogar, visitando tus hogares y poder convivir. Más que nada son pequeñas reflexiones. Así que vamos a comenzar con una breve oración de meditación y de ahí vamos a empezar a comenzar. Hoy, ¿cuál va a ser nuestra idea de tema más o menos? Bueno, estando en la oración, estábamos orando y le estaba compartiendo a mi hermano Jesús que darle un poquito de seguimiento a lo del tema anterior, que el tema anterior estuvimos hablando acerca de discípulos. Y brevemente, en el tema anterior hablamos acerca de cómo los discípulos todavía no podían entender qué era seguir a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, en cada vez que les hablaba acerca de su pasión, es donde ellos no podían entenderlo, ¿verdad? Ese camino hacia el Calvario, que es el que todos nosotros estamos llamados para seguir a Jesús, para encontrar esa redención, Redención. de ser redimidos, de encontrar, ahora sí como que dice, ese paso a la resurrección, ¿verdad? Junto a Jesús. Entonces tenemos que pasar por un calvario, tenemos que pasar por estos lugares donde Jesús pasó. Y ese es el camino que Jesús les estaba llamando, Que nos está que nos llamando la está llamando. propuesta. Así que vamos a empezar con un canto y se va a poner la situación muy interesante. Y espero esa tensidad se convierta en gozo porque hay muchos prejuicios allá afuera de cómo ven la situación con respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que dispongamos nuestro corazón. Bueno, entonces todos vamos a agarrar y nos vamos a santiguar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entonar un canto al Espíritu Santo. Y la música es muy buena. La música nos ayuda a disponer nuestro corazón. En los evangelios y en las escrituras vemos que el rey Saúl sentía, como se dice, mortificado por unos demonios, unos espíritus malignos que lo atormentaban. Entonces él llamó a David. Él llamó a David, gracias. Y David le dijo a David que tocara el arpa. Entonces el sonido de la música, la cual es un regalo de Dios que nos ha dado, él ayudaba a calmar esos problemas, ese agobiamiento, ¿verdad? La música también cuando viene con bendición, viene desarmando al enemigo. A veces el enemigo viene siendo el opresor, el que te oprime. En todo tu día, a lo mejor pasaron muchas cosas, las cuales te generaron enojo. Entonces ese enojo se convierte en el que te está oprimiendo, ¿verdad? Como decir, estoy enojado hoy, no quiero saber nada, no quiero escuchar nada. O a veces también puede ser como la tristeza. A lo mejor en todo este día fuiste rechazado, no comprendido, te pasaron muchas cosas. Entonces ese opresor viene siendo esa tristeza, ¿verdad? Entonces
podemos encontrar muchas diferentes cosas, el miedo también, La inseguridad, muchos opresores que a lo mejor ahorita en este momento muchos de nosotros estamos pasando, y pues la música, así como el rey Saúl decía, ¿verdad? Estos demonios que me atormentan, ¿verdad? Llamen a David que venga y que toque el arpa, y David llegaba y tocaba el arpa y empezaba a calmar. Entonces nosotros invocamos al Espíritu Santo, tocamos un canto para que de igual manera complemente esa venida de nuestro Señor y nos llene y nos libre, desarme a todo opresor, ¿verdad? Entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y entonamos un canto y disponemos nuestro corazón para que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Tu espíritu se mueve con poder. Tu espíritu se mueve sobre mí. Tu espíritu se mueve con poder. Tu espíritu se mueve sobre mí. Se mueve la mano de Dios con poder, tocando, tocando, tocándome a mí. Con poder se mueve la mano de Dios con poder, tocando, tocando, tocándome a mí. Bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos a una sobrenombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él, y serán iluminados, y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó, y el Señor lo escuchó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguimos con el canto. Tu espíritu se mueve con poder. Tu espíritu se mueve sobre mí. Tu espíritu se mueve con poder. Tu espíritu se mueve sobre mí con poder. Con poder se mueve la mano de Dios. Con poder, tocando, tocando, tocándome a mí con poder. Con poder se mueve la mano de Dios. Con poder, tocando, tocando, tocándome a mí. Una vez más, gracias, Señor, por estas bendiciones, este día de vida que nos das, por la providencia de cada día, Señor, los sagrados alimentos, la familia, las oportunidades, por las situaciones de conflicto donde tú nos iluminas y nos haces crecer, Señor. Nos haces crecer en tu amor, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la salud.
Gracias, Señor, por, por estas oportunidades donde podemos nosotros también contemplar y recibir tu palabra, Señor. Por la comunidad, por nuestros párrocos, por todos los servidores en todas las comunidades que están trabajando para tu reino, Señor. Gracias, Señor. Nos quedamos reunidos todos, Señor, en presencia tuya, nuestra Madre María, el Espíritu Santo y de Jesucristo. Y recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues sí, muy buenas tardes. Entonces estábamos hablando que la semana pasada, creo que estábamos hablando de discipulado, ¿verdad? Creo que sí era Sí, era el el discipulado. discipulado. Entonces, sí, hoy vamos a estar compartiendo un poquito acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y ahora sí como que dice, hay muchas cosas, a veces uno puede entrar en conflicto cuando le dicen a uno, haz la voluntad de Dios. Ujú. Nada más que la voluntad de Dios, ¿verdad? Es una sola, pero en diferentes vidas. Porque ahora sí como que dicen, la voluntad de Dios en mi vida no es necesariamente la que está en la vida de mi hermano, ¿verdad? O sea, pero sí hay una sola meta, hay un solo propósito, y ese es Dios mismo. Ujú. Nada La más meta es la meta. encontrarlo a él, Es ser parte de él. Es encontrar exactamente, lo dijo bien sencillo mi hermano, es encontrarlo a Él, ser parte de Él en nuestras propias vidas. Y nuestras vidas son diferentes. Entonces es muy bueno que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios la contemplemos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no debe ser un conflicto, Mm, no debe ser dudas, Nada. porque Dios es claridad, Dios Ujú. es, ahora sí como que dice, es luz, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos pide que busquemos hacer la voluntad de Dios, no debemos de entrar así como, tal vez sí, tal vez no, Es ¿verdad? que, ¿sabes qué se me viene a la mente? Se me viene mucho a la mente como cuando uno quiere comprar algo bueno, se puede decir. En este caso, pongamos, ¿qué podría poner? A lo mejor va a poner esos helicópteros pequeñitos. Aquí se les llaman los drones. Entonces yo le digo a mi hermano, mira, este dron, ese helicóptero vale como $1,000. Y empieza mi hermano a buscar, diciendo, mira, mira, acá te sale más barato. Es el mismo, pero te cuesta $300. ¿Y qué digo? Pues comprémoslo, ¿no? Comprémoslo. Qué bueno que me ayudaste. Lo compramos y a la primera lo rompo, no funciona como salen en los videos, estoy hecho un enojo, perdí $300, y ya, o sea, y más aparte ya agarré el enojo con él. Bien merecido se lo tiene mi enojo, entonces hasta se lo regalo. ¿Y qué pasó ahí? Todo por querer comprar algo que no es original. Entonces la voluntad de Dios viene siendo, muchos queremos darle la vuelta. Hay una sola voluntad. Y por no llegar a esa verdadera voluntad, estamos sufriendo, batallando y enojándonos a lo mejor con el, ay, tú fuiste el ejemplo para que yo me acercara a Dios, ay, tú XX cosa. Entonces eso es lo que se me viene a la mente. Digamos, tenía plan de comprar un pequeño helicóptero, quería conocerlo bien y compro uno chafa o algo que más o menos se asimilara. Entonces igual así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una, es Dios al que tenemos que buscar y conocerlo. Pero hay ciertas cosas que nos las facilitan, que solamente haces esto y X cosa, acabas alejándote. Eso Ujú. que se me venía mucho a la mente. Sí, sí, es muy cierto lo que dice mi hermano, ¿verdad? Que a veces vienen esas ofertas, ¿no? O sea, tú vas a comprar algo y de repente te salen estos anuncios. Aquí está más barato, aquí hay un descuento, aquí todo eso, ¿verdad? Y suenan tan atractivos que por no esperar el tiempo para comprar lo que tanto esperabas, Ujú. te dejas guiar por eso, ¿verdad? Y a veces ahora sí como que dice, se puede convertir en una estafa, o como dice mi hermano, en algo muy barato que no te va a durar mucho tiempo. Pero ¿de quién fue la culpa? De la tentación. Ok, yo fácilmente puedo decir, ahorita vamos, saludamos a las personas, a los que están. Yo fácilmente puedo decir fue su culpa. Yo tenía la intención, ahí yo me estoy justificando. Si nos vamos más a fondo, ya me estoy justificando. ¿Me entiendes? Que mi hermano haya metido las narices, en su punto de vista, él quería ayudarme, o a lo mejor quería que no gastara tanto, pero fue mi decisión. Ujú. Entonces la voluntad de Dios es una que dice, a cada quien nos toca entenderla y seguirla.
¿A quién le vamos a culpar? Sino nosotros mismos por no ser dóciles. Entonces, un saludo ahorita a las personas que se están conectando y vamos a ir entrando. Hazte la pregunta, si me ayudas a leer, porque de aquí no veo nada. Ok, bueno. Esa pregunta hágansela. ¿Ustedes cómo están siguiendo la voluntad de Dios? ¿Entienden qué es la voluntad de Dios en sus vidas? Es que, no, de veras, cuando se habla eso de la voluntad de Dios, entramos todos así como, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Para dónde? ¿Qué será? ¿Para dónde? Entonces, de eso vamos a conversar hoy, ¿verdad? Tomás, ayúdame ahí. Vamos ahí con los mensajes. Aquí Sí, tenemos a Longino Gutiérrez Ramos, que es mi papá. Dice, buenas noches, hijos, gracias a Dios por estar juntos. Gracias, pa. A Yadira Mijares. Buenas tardes, Jesús, bendiciones para ti y a tu hermano y a tu hermanito. Gracias, muchas gracias, Yadira. A Gaby Vadillo, buenas tardes, gracias Señor por este día. Bendito y alabado seas, bendito y alabado seas, Señor. Pues sí, estamos entrando con un buen ánimo, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Vamos a ir desde la raíz, ¿verdad? Porque si vamos desde la raíz, es más mejor para saber para dónde va todo. Porque si empezamos ahora sí, como dice, por las hojas, si vamos por las hojas de un árbol, pues nunca vamos a acabar, ¿verdad? Porque son muchas hojas, ¿verdad? En un árbol. Entonces, mejor por la raíz, que es una sola, y de ahí cada quien, ¿verdad? Va viendo para dónde va. En la voluntad de Dios en cada quien, ¿verdad? Porque yo puedo decir, no, pues la voluntad de Dios conmigo es tocar música y hacer dibujos. A lo mejor no todos vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay propósitos, pero bueno. Vamos a ir con una cita bíblica para que nos dice el Señor, para que el Señor nos vaya guiando él. nos vaya guiando, nos vaya alimentando aquí, ¿verdad? El Espíritu. Entonces vamos a ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 4. San Juan 4. Versículo 34. Del versículo 34. Es Juan 4, 34. Juan 4, 34. Y dice, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Otra vez más. Otra vez más. Vamos a ver. Es más, podemos agarrar un versículo antes y un versículo adelante, ¿verdad? Ok, un versículo antes dice, y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Okay. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen, dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. Ciega. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ya por último, la última vez, nada más el versículo en sí, dice, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Porque esa es la voluntad, es un llamado. La voluntad de Dios es un llamado. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere? Dios quiere lo que había construido desde el comienzo. Eso estamos hablando desde la raíz. Desde la raíz. ¿Cuál fue la raíz? La raíz era la relación que tenía Dios con la humanidad antes de que empezara el pecado, antes de que estuviera eso. Sí, entonces ahora sí como que dice, ¿cómo era la relación antes? La relación era sana. La relación era sana. Libre, transparente. Libre, transparente. No había oscuridades. Cuando el Señor creó todo hermoso. El ser humano no tenía perturbaciones. No envejecía. No envejecía. No tenía hambre. No tenía hambre. El ser humano no llegaba a su casa enojado. Para nada. El ser humano no, por cualquier cosita, se ponía triste, se enojaba, se frustraba. ¿Había un paraíso? Había un paraíso. El ser humano estaba bien.
Y el ser humano todavía no había llegado a su perfección. El ser humano, cuando el Señor lo creó, Hijo, y todo lo que teníamos en ese tiempo, y no habíamos llegado ni a la perfección. Créamelo. o sea, fíjense, eso es lo que sorprende, como dice mi Ujú. hermano, ¿verdad? De que a pesar de que ya el Señor nos había creado, el Señor todavía nos había creado en una pureza, y aún así nosotros estábamos para crecer y perfeccionarnos en la santidad. Híjoles, no, hombre. Entonces el Señor se paseaba y conversaba con el ser humano. Antes de todo, antes de que empezara todo el pecado, el Señor se paseaba y conversaba con el ser humano, enseñándole a que creciera en el amor para perfeccionarse en la santidad. Entonces, por eso podemos ver muy claramente que se le hizo muy atractivo lo que le dijo la serpiente a Eva, ¿verdad? Ujú. O sea La que tentación, la tentación la voz. les propuso algo que los iba a elevar más, ¿verdad? O sea, y ellos como queriendo brincar ese paso, ¿verdad? Ese proceso, y como decir, ¿para qué paso por un proceso cuando puedo ir brincarme y saberlo todo? ¿Verdad? Estar ya perfectos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues desde ahí empezó. Y entonces, el ser humano, ahora sí como que dice, cayó en una debilidad y empezó todo lo que hoy en día, hasta hoy en día tenemos, ¿verdad? Esas tres, casi tres debilidades. Claramente podemos ver que se convirtió en un desorden. Cuando Dios es orden, llega el pecado, distorsiona los pensamientos del ser humano y empieza el desorden. Empieza el desorden, empiezan las enfermedades, empiezan los caracteres malos, empieza las violencias, empieza todo esto, Divisiones. divisiones, Porque eso es lo que significa la palabra demonio, diablo, divisor. divisor. Entonces, en pocas palabras, el ser humano se convierte en un esclavo, ¿verdad? Un esclavo de muchos pensamientos errónicos, desordenados, ¿verdad? Ujú. Los cuales es lo que a veces, ahora sí como que dice, nosotros le queremos echar la culpa al amigo, Sí, el que me pero hizo comprar las cosas chafas. el que me hizo comprar las cosas chafas, pero entonces el amigo que me hizo comprar las cosas chafas le echa la culpa a otro que le enseñó de esa manera a Y a pensar. otro, y a Y otro. el otro empieza, entonces Mm, todos empiezan así como pidiendo raite, como él fue. fue él así. Y vamos a llegar hasta, no creo que ni siquiera la raíz, porque ahí no hay raíz. Sí. Y entonces, ahora sí como que dice, entonces empezamos con eso, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la solución de todo esto, ¿verdad? Pues hay muchas propuestas, ¿verdad? El Mm, mundo saca muchas propuestas para solucionar todo está esto. haciendo su trabajo el mundo. El mundo hace su trabajo, como dice mi hermano, claro. Y muchas de las cosas sí son movidas por las buenas obras, pero Ujú. también hay muchas cosas que nos desvían de la solución que en realidad necesitamos. Sí, inclusive San Pablo dice, ¿verdad? En este mundo, todo, ¿cómo dice? Pero no todo me conviene, esa es la Ah, frase. todo lo puedo, pero no todo me conviene. Digamos que dice ¿De qué me él, sirve ganar el mundo no, no, si no, no, no? no, ya te ¿Esa? estás yendo a otra cita bíblica. Está diciendo en una cita bíblica, si la pueden las personas que tengan esa facilidad de escribir, pero dice, en este mundo todo es permitido, pero no todo me Ah, conviene. sí, cierto, Entonces, cierto. él mismo lo dice, en este mundo todo es permitido, y en todo este mundo es permitido, claro, porque hay gente que Dios les dio los talentos, la inteligencia, como dice, con un propósito, dio todo esto, dispersó todos los talentos a todos con un propósito. Pero ya fue de nosotros, como él dice, distorsionar ese propósito de acuerdo a la gente que nos fue diciendo, mira, no sé para qué, mira, eres tan hermosa que para qué andas de monja o de predicadora o aquí o de esa profesión, hazte modelo. O mira, tú eres bueno en los dibujos, eres bueno en esto. Andar pintando pisos, no, mira, esto te va a ganar dinero o esto te va a hacer famoso, X cosas. Entonces nos brillan los ojitos, igual como como a Eva. Entonces, como él dice, nos está distorsionando. Por eso dice, todo aquí en el mundo, dice Pablo, es bueno, pero no todo nos conviene. Entonces, ahí va distorsionando, como dice Hugo, esa voluntad de Dios por algo chafa. Sí, la solución de todo esto es de que el hombre regrese al corazón del Padre, Ujú. que regrese a estar en la postura que estuvo desde el comienzo, Ujú. ¿verdad? Entonces, en todo el Antiguo Testamento podemos ver que se intenta trabajar en este proceso, pero es muy complicado, no hay éxito, ¿verdad? Ujú. En ciertas partes hay éxito, pero por pocas personas,
¿verdad? Pocas personas que pues sí, ¿verdad? El Señor con la ayuda de Dios pudieron, ahora sí como que dice, ser buenas personas, ¿verdad? Pero también vemos que entonces ya viene en el Nuevo Testamento, que viene siendo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el que conoce el corazón del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús lo que viene haciendo es como decir, mira, vamos a poner las cosas en orden. En orden, claritas. Claritas. Vamos a darle su sentido. Y si ustedes me siguen a mí, ¿verdad? Dice Jesús, si ustedes me siguen a mí y hacen lo que yo digo, yo les prometo que vamos a estar en el corazón del Padre. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que está? Si llegamos ahí a estar en el corazón del Padre, entonces vamos a poder conocer de lo que es esa riqueza, riqueza espiritual, ¿verdad? Esa felicidad plena, ¿verdad? Entonces, por eso dice, cuando dice, ¿verdad? Dice María, dice, yo soy la esclava del Señor. Entonces, dice, bueno, pero ¿qué nos tendría que ser como libertad? Pero el proceso es como un esclavo, se podría decir. Pero un esclavo en hacer el bien, ¿verdad? Y en esa esclavitud de hacer el bien es que nosotros vamos a encontrar la libertad. Entonces, por eso cuando dicen, vamos a hacer la voluntad de Dios, muchos sentimos así como que, ay, lo mismo que está haciendo esa persona. no quiero pasar por ese proceso, esa es mucha esclavitud. Imagínate, tú te metes más en las cosas de Dios y más sufres. Y más sufres, más estás más como esclavo Está muy aburrido. Entonces, muchos, como dicen, nada más entramos a un pasito y nos salimos. Pero no le damos la oportunidad a Jesús que nos lleve al corazón del Padre. Sino que es como llegamos ahí y ya digamos, todo este desierto tenemos que caminar contigo, Jesús. Mejor no le entro, ¿verdad? Uh-huh. Y va pasando como no sé si te acuerdas, la historia del hombre que está en la jaula. Dale, vamos a intentarle. Sí, pero como digo, antes de contarla, fíjense ustedes mismos en su día rutinario. ¿Llegaron a cumplir la voluntad de Dios o llegas a cumplir otra vez la misma rutina? Entonces es muy interesante poder ver qué tan cercano estamos del corazón de Dios y qué tan, o a lo mejor estamos a medias o a lo mejor estamos alejados, porque ciertamente si ya tenemos un pie en las cosas de Dios, nos tiene que empezar a llamar la atención más de Él. Y ahorita vamos a hablar ciertas cosas, ciertas actitudes que nos están ayudando. Porque no es coincidencia, donde quiera que estemos, no es coincidencia en qué lugar estemos, qué talentos tengamos, no es coincidencia y eso es algo que deberíamos de empezar a descubrir. Entonces aquí ahorita vamos a contar, mi hermano tiene una historia que va a explicar mucho, así que... Bueno, esta historia se trata de un hombre que está en una jaula. ¿Cómo llegó a esa jaula? Ahorita lo van a saber al final, al final de la historia. Entonces está este hombre en la jaula y dice, por favor, alguien ayúdeme, por favor. Y entonces pasaba gente, ¿verdad? Y lo veía como, oye, ¿qué? Y él dice, por favor, alguien que me ayude, quiero salir de aquí, por favor. Entonces la gente dice, mira, entonces de repente pasa un compañero, ¿verdad? Y dice, oye, mi amigazo, dice, ¿tú ocupas ayuda? Sí, por favor. Entonces le dice, no te preocupes, yo te ayudo. Entonces el amigo fue a agarrar su herramienta y nada más se encontró ahí como un desarmador, un martillo, y pues ahí empezó, dale, unas que otras pataditas por ahí, y al final de cuentas de todos sus esfuerzos, ¡pum!, se abrió el candado, ¿verdad? Entonces el amigo ya sudando, su mecha dice, mi amigo ya, ahora sí, eres libre. Y entonces el otro compañero de la jaula agarra y dice, sí, soy libre. Gracias Dios, soy libre. Y entonces otro amigo abre la puerta de la jaula y le dice, adelante amigo, ya puedes. Sí, ya, espérate, soy libre. Y le dice, anda, pues ya puedes salir. Sí, está bien, pero soy libre. Entonces agarra el amigo y se rascaba como diciendo, bueno, pues ya hice el trabajo, ya lo ayudé para salir, pues voy a seguirle, ¿verdad? Entonces se fue, ¿verdad? Y entonces ya estaba la jaula abierta, y entonces el amigo nada más agarró, se asomó
miró que no había nadie y cerró la jaula, ¿verdad? Y agarró el candado y lo volvió a poner. Y entonces cuando lo puso, agarré y dice, por favor, alguien que me ayude, por favor. Entonces ahí podemos ver cómo el amigo llegó a estar en esa jaula, ¿verdad? Y esta viene siendo una realidad. Viene siendo una realidad, aunque el ejemplo es muy drástico, aunque el ejemplo es muy sarcástico, Sarcástico, eso viene, es. viene siendo una realidad que muchos de nosotros a lo mejor no perseveramos en las cosas de Dios por ese temor a decir qué se siente ser libre, qué se siente ser libre, yo no sé cómo sentirme libre, ¿verdad? Y a veces es por temor que nosotros nos volvemos a encerrar, ¿verdad? A encerrar en un mundo. En vez de hacer la voluntad de Dios, volvemos a hacer nuestra voluntad. Cuando el Señor en realidad lo que quiere hacer, cuando al enseñarnos a hacer la voluntad del Padre, nos quiere librar de toda esta vida que nos trae perjuicios, toda esta vida que nos, ahora sí como que dice, que nos hace sufrir en vano. Y entonces ahí podemos ver que es una realidad de hoy en día, porque el mundo nos vuelve a traer, Ujú. el mundo nos vuelve a encerrar, ¿verdad? Nosotros podemos decir, yo soy el que me encierro. Parte participo yo, pero Ujú. una gran parte también participa mucho el mundo, Sí. ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ver. Entonces cuando leemos esa escritura, donde Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese alimento que me fortalece, ese alimento que me restaura, ¿verdad? Entonces igual nosotros, si nos aventamos a hacer la voluntad de Dios, que me restaura. ¿Todo bien? Perdón, es que de pronto se desconectó algo aquí, estaba bien preocupado por el sonido, pero ya lo chequé, está bien, perdón. Bueno, entonces, ahorita vamos a ir, conectando para que cada quien podamos ver en dónde me está llamando la voluntad de Dios. Ahorita estamos yendo por la raíz. La Ujú. raíz es de que Jesús nos va a llevar al corazón del Padre. Y entonces vamos a pasar un proceso de obediencia que pareciera que es como una esclavitud, pero es una Ujú. esclavitud de hacer el bien. No Ujú. es una esclavitud de hacer un mal o una esclavitud dice que te va a hacer pasar por momentos, ahora sí como dice, malos. No, Agrios. agrios, exactamente. Sino es una esclavitud de la que vamos a ir obedeciendo, ¿verdad? La voz de Jesús por aquí, por allá, ¿verdad? Aguanta un poquito más, ¿verdad? Y es en ese proceso donde nosotros vamos a encontrar un alivio. Y esto es muy importante porque esto es lo que le va a dar la solución al mundo entero. Y no es porque lo esté diciendo yo, sino porque el Señor lo dice. La intención que Dios, bueno, no la intención, el llamado de regresar nuevamente. Sí, si nos damos cuenta desde que Dios creó al mundo, todo era orden, todo se movía en orden, ¿verdad? Hoy en día vemos el mundo y ¿qué es lo que está pasando? Un desorden, Ujú. ¿verdad? Incluso hay desorden hasta en la misma naturaleza. Y entonces, Tristemente. lamentablemente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso podemos decir, un sacerdote estaba hablando acerca de la justicia, ¿no? La manera a veces como nosotros a veces pensamos, ¿no? Que dice bueno, no vamos muy lejos. Recientemente hubo esa cita bíblica acerca la mujer que iba a ser apedrada, ¿verdad? Entonces, dice, el que esté libre el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces, hoy en día, el Señor nos está tratando de decir, ok, vamos a hacer un lado todo eso de echarle la culpa a la gente. Vamos a hacer un lado todo de echar la culpa a la gente, ¿verdad? Nadie de nosotros es santo para echar culpa a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voltear nuestra mirada al Señor, ¿verdad? Y dejar que el Señor trabaje en nosotros, haciendo su voluntad, perseverando. Yo pienso que si a lo mejor ya después de caminar eh, un buen tramo con Dios, nos vamos a dar cuenta del alivio que nos está dando. Y es entonces cuando nosotros vamos diciendo, ándale, de esto se trata todo esto. Pero para eso hay que darle la oportunidad, ¿verdad? La oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Y hay algo muy diferente que comentaba un padre en una ocasión que decía,
No es lo mismo hacer la voluntad de Dios que estar en la voluntad de Dios. No sé si tú habías escuchado algo así. No, no, yo me quedé ahorita en la otra parte. Si quieres continuar, porque me estoy meditando ahorita en lo de la mujer. Ahí ya tengo algo que quisiera compartirles. Y él ahorita tiene compartir Hugo, y ahorita regreso a esa partecita. Bueno, brevemente, Ujú. hacer la voluntad de Dios es decir, yo voy a agarrar y estar cumpliendo todo. Ujú. Yo cumplo todo como la ley, ¿no? Mis sacramentos, misa, todo esto, ¿verdad? Pero estoy dentro de la voluntad de Dios por el hecho de hacerla. La Ujú. estoy viviendo. En realidad estoy encontrando un alivio. ¿O será que no lo estoy haciendo como debo hacer? Entrado en lo que estoy haciendo, concentrado en lo que estoy haciendo, como diciendo, voy a misa, pero en realidad estoy poniendo atención a la misa. Voy al confesionario, pero en realidad estoy arrepentido de mis pecados, ¿verdad? Ahora sí, como dice, leo las escrituras, pero en realidad las estoy practicando. A eso es lo que viene diciendo el Padre. Yo puedo decir que sí, estoy haciendo la voluntad de Dios, Ujú. pero no estoy viviendo en ella. Y ahí es la diferencia. Entonces, si ya nosotros somos practicantes, ¿verdad? Ya nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nada más nos consta en empezar a vivir dentro de la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar lo que Jesús está prometiendo. Ya estamos cerquita del corazón del Padre. Ya se puede sentir el calorcito de su corazón. Y ya nosotros empezamos a sentir esa riqueza, empezamos a sentir ese alivio, esa felicidad en el hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí brevemente hago una pausa para que mi hermano comente sobre... Sí, es que luego a veces me pierdo mucho en ese aspecto. Digamos, todos nosotros los que estamos de aquel lado de la pantalla, ah, unas personas pueden decir, perdí esto, fue voluntad de Dios. Ah, ya no llevé a cabo esto, fue la voluntad de Dios. Esta actitud que tengo, nadie me soporta, es la voluntad de Dios. Una persona que pasa mejor vida es voluntad de Dios. Entonces nos llegamos a acostumbrar a una vida rutinaria de que tenemos un Dios opresor, un Dios que no nos quiere, un Dios que entre más cerca más estoy es como me siento más alejado. Entonces luego te dice otra persona es que no estás haciendo la voluntad de Dios. Bueno, dice, ay, Dios mío, entonces ¿o hago o no hago? O sea, que alguien me diga la verdad. Oh, pues lee la Biblia, es voluntad de Dios y empiezan aquí y acá. Entonces, como estaba compartiendo Hugo, Jesús vino a dar a ver la grandeza del Padre, la grandeza de su Padre, donde quiere que nosotros regresemos. Entonces, en este caso, pone el caso de la mujer adúltera. No dice que es María Magdalena, es otra mujer. La encontraron en adulterio. Inclusivamente ella nunca se justificó cuando está ahí en el piso, no se justificó, sí, es mi culpa, perdón, no se justificó porque sabía que la habían agarrado en adulterio. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de las personas, imagínate, como persona que tu pareja te engaña en adulterio, o que yo esté cometiendo un adulterio. Entonces, o pensando que alguien ya te está fallando como pareja. Y de pronto, tus sospechas se hacen realidad. Encuentran a tu pareja con otra persona. La indignación de los hijos, de los primos, de los tíos, de todo. Es un ratero, es una adúltera, es todo, vamos a apedrearla. Entonces en nuestro juicio, ¿qué decimos? Es justo. Vamos y la ley de Moisés inclusivamente ¿cómo se llama? La avalaba, se dice así, ¿no? Ujú. La aprobaba. Entonces a Jesús lo ponen en un lugar donde dice, si digo que no, entonces ya estoy desobedeciendo a Moisés. Y si digo que sí, entonces yo no soy un Dios. Entonces la respuesta que él dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Cuando dijo esa frase, tocó conciencias como a muchos de nosotros. Entonces, lo que hizo Jesús no estuvo justificando el pecado de la mujer adúltera. No lo estuvo justificando porque no le dijo, ya te perdoné. Nomás le dijo, vete y no vuelvas a caer nuevamente en esa tentación. Ya dependía de ella si quería hacer nuevamente la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ya depende de ella si quería nuevamente sentir en ese momento un corazón misericordioso, un corazón más amplio de lo que yo pensaba que nadie me podía perdonar. Y la demás gente pudo entender nosotros igual.
igual a nosotros. Nos viendo una injusticia, Dios no, es que dice uno, entre más pecadores soy, creo que les va más mejor a ellos. No les va más mejor. Dios está dando más oportunidad para arrepentimiento. Si nosotros ya estamos bien, no tenemos que preocuparnos. Pero si las personas que están más débiles o somos más débiles, por eso el Señor está más en ese aspecto queriéndonos ayudar para poder librarnos. Al final de cuentas, en el juicio, nos vamos a dar cuenta que hicimos bien, cuántas oportunidades tuvimos y cuántas no. Entonces ahí lo que hizo Jesús dio a ver lo que en verdad es el Padre. Alguien que nos puede ayudar, alguien que nos puede sanar, alguien que para Él lo imposible lo puede hacer posible. Y ese aspecto es lo que a veces nosotros no queremos entender, como el helicóptero chafa. Ya no queremos ese que cuesta mucho, sino lo chafa. Nos acostumbramos a lo chafa o nos encarcelamos solitos. Ay, libérame, libérame, libera, eres libre. Y regresas nuevamente a la misma cárcel, para no decirle en palabras grandes, a la misma porquería. Porque, digamos, si Dios nos hizo libre, lo que quiere Dios es que aprendamos a vivir, ¿qué? Esa libertad para poder encontrar nuestro llamado, y a veces lo complicamos de muchas cosas muy difíciles, como dice mi hermano. El camino de Dios, piensa uno que es difícil, pero no es difícil. En ese adulterio que hizo esa mujer, comprendió lo hermoso que es Dios. Entonces ahora ella depende, porque no dice ahí en el Evangelio si hizo santo o no hizo santa, nomás dijo, vete y no peques más. No sabemos nada de ella. ¿Qué habrá pasado? ¿Verdad? Sí. Sí, y vemos que pues sí, Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Yo soy el camino. El ¿verdad? camino. El camino y la vida, ¿verdad? Entonces, Él es el camino, Él es el camino que nos va a llevar al corazón del Padre otra vez, ¿verdad? Lo que estaba desde el origen, ¿verdad? Estando en el corazón del Padre, todo esto, lo que está sucediendo en el mundo, todo esto se viene a un fin, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y no necesitas ser un fin en grande, sino que un fin también en nuestras propias vidas. Por ejemplo, en mi vida, cuando todo esto de afuera es un problema, en mi vida está una paz. No, eso es lo importante, eso es lo importante, eso es lo más importante, que a pesar de todas las cosas que estén pasando, si comparas esa diversión con lo que haces de Dios, eso es algo que no se puede entender. Hay una paz totalmente gigante. Ujú, ¿sí? Ujú, Conociendo esto de la raíz, ¿ok? ujú. Entonces ahí ya más o menos podemos entender por dónde va la voluntad de Dios. Ahora, como un poquito ya metiéndonos en las ramas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de las ramas. Esa es la mejor diciendo, voy a ser sacerdote, Mm, me voy a casar, yo quiero casarme. quiero ser soltero para toda la Quiero vida. soltero. ¿Es ella con la que voy a estar o es Sí, ella? ¿Cuál de me los gusta dos? más esta porque esto y esto y esto y esto. Entonces ahí vienen Dios estas, mío, estas que sea decisiones. ella, que sea ella. Entonces ahí vienen todas estas pequeñas decisiones que ya nos estamos metiendo en la voluntad de Dios en las ramas, ¿verdad? Entonces vamos con eso, con una cita bíblica. Y vamos, Palabra de Dios. palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Que Salmo 34. Salmo 34, no hagan como antes decía Salmón. Entonces, salmo significa son cantos, cánticos de júbilo, de arrepentimiento. No sé si fueron mayoría del rey David, era músico, y parte del rey Salomón, así que son súplicas, ya directamente de un corazón ya sea arrepentido, de gozo, de alabanza, pero ya de este corazón hacia el Señor. Entonces, son muy hermosos los salmos, por favor, dense la oportunidad de leerlos. Ok. Perdón. Y les vuelvo a repetir lo mismo. Ok. Este salmo, yo dije el 34, discúlpeme, es el 37, el versículo 4. Ya nos vamos a meter aquí, ¿verdad? En estas ramas, ¿verdad? Su mecha, estas ramas. Porque son tantas opciones, ¿verdad? Pues por lo mismo, pues el árbol empieza a tener más opciones, más ramas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice el capítulo 37, versículo 4, dice. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Una vez más, pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Palabra de Dios. No, creo que en los salmos no se dice así. Pues es palabra de Dios. Yo digo, palabra de Dios te la vamos, Señor. Bueno,
este, vamos con esto. ¿Qué es lo que quiere decir, verdad? Otra traducción dice, pon tu confianza en Dios y Él, Él complacerá lo que tu corazón desea, ¿verdad? Entonces aquí dice, pon tu alegría en el Señor y el Señor dará lo que ansía tu corazón. Entonces ahí viene la voluntad de Dios. El Señor nos va dirigiendo a través de lo que en realidad nuestro corazón desea, Ujú. ¿verdad? Pero para que nosotros lleguemos a ese punto tenemos que pasar por lo de la raíz, ¿verdad? Es decir, sí, Señor, sí quiero unirme a tu plan de restauramiento, ¿verdad? Quiero participar en volver a tu corazón. Ese es el proceso de la conversión, de decir, sí quiero, sí deseo. Es como decían muchos, estaba leyendo un libro acerca de muchos jóvenes que superan las adicciones, ¿verdad? Ujú. Que dice que uno de los primeros pasos para superar las adicciones, para superar todos los problemas más graves, es reconocer que sí existe una solución y que sí existe un ser totalmente capaz de sacarte de esa fosa que andas. Aunque no sepas cómo lo va a hacer, aunque no sepas por dónde lo va a hacer, pero con que creas que sí existe, desde ahí empieza el primer paso. Entonces, igual aquí, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, sí, Señor, sí me quiero unir a este propósito, sí quiero que restaurar mi vida es un desorden, es cierto, lo reconozco, ¿verdad? No sé ni para dónde ir, ni qué hacer, he llegado a un punto donde no sé ni qué, ¿verdad? Entonces, este es el primer proceso. Ahora que ya sé y sé que tú me puedes sacar de esto, ahora ayúdame a descubrir lo que desea mi corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea mi corazón? Y cada quien desea diferentes formas de llegar a Dios, porque Dios nos ha dado una vida única a cada uno, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el proceso del discernimiento, ¿verdad? ¿Dónde es donde yo más puedo crecer en el amor de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde yo es que yo más puedo crecer en el amor de Dios? Ok, ahí un poquito lo hago el hincapié. ¿Dónde puedo? O sea, está haciendo el llamado. Ujú. Y sí tiene mucho sentido. O sea, en donde tú estás creciendo en el amor de Dios. Esa es la pregunta. Si estás casado, estás creciendo en el amor de Dios. Si estás en la vida religiosa o el llamado, estás creciendo en el amor de Dios. O si estás en una vida laical, soltero, estás creciendo en el amor de Dios. Pero al decir el amor de Dios no es que sientas maripositas en el corazón, sino hagan de cuenta, o sea, estoy en un lugar y mi actitud es de ser que revienta. Y el Señor me pone gente que no me gusta cómo habla, alrededor mío, no cómo actúa. Entonces digo, Señor, ¿me estás ayudando o no? Entonces, al final de cuentas, tengo que ser prudente. Al final de cuentas, me muerdo los dientes y todo esto. Salgo vencedor y al rato esas personas ya no me afectan. ¿En qué crecí? Crecí en la caridad. ¿Fue voluntad de Dios? Es algo que nos tenemos que cuestionar. ¿Crecí o no crecí en el amor? El amor es caritativo. Ahora ya puedo con libertad enfrentar a ese tipo de actitudes. Entonces, ¿crecí o no crecí? ¿O Dios me maltrató? Entonces, por eso quité un poquito lo que decía mi hermano porque me llamó mucho la atención. O sea, en tu llamado, ahorita lo que estás haciendo, ¿estás creciendo en amor o no? Pregunta. Sí, y es como dice Jesús, mi alimento, eso que me quiero alimentar, eso que me hace sentir bien, eso que me alimenta, lo que el corazón anhela es Ujú. alimento. ¿Y cuál alimento es el que le podemos dar al corazón? Es el amor, pero no cualquier amor, es el amor de Dios. El corazón está hambriento de crecer en el amor. Cuando nosotros vamos creciendo en su amor, vamos encontrando la joya que Dios ha creado en nosotros, lo que es Ujú. ser original. Original, no copia. Original, nada de copia. Porque ya no estoy enfocado en lo que la gente quiere que yo sea, sino Tú debes ser esto. lo que tú debes ser, Tú eres bueno para eso, deberías hacer esto. tú deberías casarte. No, tú deberías tú tienes facilidad de hablar, así que puedes ser un buen negociante. Están bien las sugerencias, pero no es voluntad de Dios. O así lo que quiere que yo lleve a cabo. Exactamente. Entonces, la voluntad de Dios la vamos a encontrar ahí, ¿verdad? En el deseo de nuestro corazón.
cómo yo puedo crecer en el amor de Dios. Ujú. Y teniendo estos pequeños discernimientos, nosotros podemos dejarnos guiar, ¿verdad? Eso. Y vamos a encontrar estar en el lugar donde más felices podemos estar, ¿verdad? Donde más podemos crecer en su amor. Y es por eso, si haces la voluntad de Dios, lo demás, buscar el reino de Dios, ¿verdad? Que es el centro de nuestro corazón, donde Dios puede reinar, Ujú. ¿verdad? El reino, Y lo toda su demás plenitud. vendrá por añadidura, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la plenitud. Entonces, por eso podemos, de aquí, en estas ramas, ya es cada quien. Ya es cada quien agarrando, ¿cómo se dice? El camino que viene siendo Jesús. Y desde aquí, Señor, por eso dice, contemplar, ¿verdad? Orar. Es importante en silencio, ¿verdad? Señor, ¿por qué en silencio? Porque si yo empiezo a hablar tanto, yo estoy hablando de mis deseos, pero no de los deseos íntimos que solamente el Señor conoce. Y si yo en el silencio yo puedo escuchar la voz de Dios, entonces el Señor me va a decir por dónde debo ir, por dónde yo puedo crecer en su amor. Y ahí nosotros tenemos que ir y siguiendo ese hilito, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a encontrar más la felicidad. Entonces, bueno, aquí les vamos a compartir otra cita bíblica. Sí, hay que darnos cuenta nuevamente la imagen que uno ya formó de Dios. Si el Dios que tienes por voluntad que te está manejando es para que te cumpla tus caprichos, pues obviamente no. Dios no cumple caprichos. El ejemplo que puedo dar es como cuando una persona dice, Señor, se me antoja una naranja, tú eres todopoderoso y en este momento se puede convertir esto y el otra cosa. Viene Dios y de pronto te da una semilla y uno puede decir, pues, Señor, yo te pedí una naranja, ¿verdad? Para que ahorita me la coma. Dice, es una naranja, mijo, esa es una naranja. Señor, esta es una semilla, es una naranja. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues tienes que sembrarla, cuidarla, protegerla. Y de pronto, no solamente vas a tener una naranja, sino vas a tener un árbol de naranjos y vas a compartir para más personas. Los pájaros se van a venir, va a haber sombra y hay que... Dios piensa en grande. Entonces, cuando pides algo al Señor, a veces te dice, o se queda en silencio, o simple te dice tú, o no te dice nada. Entonces eso es lo que hay que entender, de que nuestro Dios no nos cumple caprichos. Nos da lo que nosotros necesitamos y lo que nos está dando tenemos que darle cultivo, 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 cultivo y nos tiene que haber un sacrificio y veremos los frutos. No es un Dios que nomás te va a aparecer todo. Ya si Dios quiere un milagro lo va a hacer, pero no va a ser algo en el cual te va a tener que complicar la vida para que su amor hacia Él te aleje. No tiene nada de sentido. Sí, ahora sí como que dice, nos conviene hacer la voluntad de Dios por el bien de nosotros y el bien de los que nos rodean, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil como agarrar y decir, con mis palabras voy a cambiar el mundo, ¿verdad? Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Soy muy inteligente. No es con palabras, ¿verdad? Los fariseos en los tiempos de Jesús pensaban que por palabras nada más. Y no No, estaban haciendo nada mal. no estaban haciendo nada mal, estaban repitiendo lo que el Señor estaba diciendo. Ujú. Estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no estaban viviendo en la Exacto, voluntad de Dios. eso, o sea, por eso le dice Jesús, no vine a evadir, a hacer a un lado las leyes, sino darle su sentido. Que es vivir en ellas, Exacto. a cumplirlas, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es donde nosotros nos está llamando Dios, ¿verdad? O sea, nada más por un instante hay que darle la oportunidad a Dios, hay que seguirlo, hay Ujú. que seguir unos pasos con Él y ver cuáles son los cambios, ¿verdad? Y cuando vamos viendo esos cambios, créanme que uno se empieza a enamorar del Señor y es Ujú. muy difícil dejarlo. No. Cuando una vez que te enamoras, ya es muy difícil dejarlo. Imagínense, nomás con el hecho me emociona de que cuando voy a misa, no nomás es porque el padrecito no lea bien o X cosa, sino es la palabra de Dios. En ese momento es Jesús haciéndose presente, Jesús dándonos las herramientas para llevarlas a cabo en nuestra conciencia, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y se habló de lo leproso, es que el Señor quiere que en esa semana trabajemos lo que Él nos enseñó. Si sea el perdón, el acercamiento, la bondad, la caridad. Entonces para mí se me hace más emocionante no nomás llegar, misa, oh, qué aburrido, o X cosa. No, ya le encuentro sentido. Es muy emocionante porque cada que llego, escucho lo que dice el Padre, lo que dice la palabra de Dios, y cuando Dios se quiere manifestar,
Y uno, bueno, cuando uno quiere dejar que Dios se manifieste en su vida, no importa el lenguaje que hable, lo transmite la persona. Y eso es muy maravilloso, por eso me encanta. Al ir a misa, como dice, ya me empiezo a enamorar de tantos detallitos muy especiales que hay en la misa y cómo perdérmelos. Sí, es muy bonito cómo el amor de Dios nos saca de nuestro egoísmo, ¿verdad? Egoísmo también, Y lo voy a vamos, anotar. y vamos conociendo el sufrimiento que en realidad nos purifica, el sufrimiento que nos santifica. Porque vamos diciendo, cuando a veces nosotros estamos sufriendo por egoísmo, es como decir, yo estoy sufriendo porque no me quisieron dar esa galleta, ¿verdad? Ah, estoy No, sufriendo porque spoiled entonces kids. pasé un mal momento, sufrí, Mm. pero ¿qué propósitos o qué méritos tenía ese sufrimiento? No tenía ningún propósito, ningún mérito. Más en cambio, no voy a comer esa galleta aunque se me antoja porque sé que quiero que le toque a todos, ¿verdad? Entonces yo me aguanté ese deseo de comerme esa galleta, pero cuando vi que todos se la estaban saboreando y botaneando, dije, mira, lo están gozando, qué bueno, ese era el propósito, ¿verdad? Entonces, sufrimiento, para nosotros poder llegar a ese sufrimiento, el sufrimiento que purifica, que santifica, que se puede deleitar uno, es solamente en la gracia. Estando en gracia de Dios, estando en su amor, es de que nosotros podemos, ahora sí como que dice, aprovechar estos sufrimientos que pasamos, ¿verdad? Pero no son sufrimientos de en vano, son sufrimientos con propósitos. Y es ahí donde nos quiere llevar Dios, porque muchos dicen, sí, vas a sufrir, pero no te explican bien cómo vas a sufrir. Mm. Entonces uno dice, no, seguir a Dios y sufrir, no, ¿para qué? Entonces uno deja de seguir a Dios por lo mismo, porque dice, yo ya estoy sufriendo. O como Pedro podemos decir, yo voy a dar la vida por ti, Señor. Sí, o sea, la cosa no es de sufrir por sufrir, ¿verdad? Hay que tener propósitos en el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, Dios nos lleva a contemplar eso. Y este cristianismo, créanme que no es ahora sí como que dice algo así como, bueno, a como yo se me fue presentando en la vida, ¿verdad? Como diciendo, ya estás, ya sí seguir Cristo, prepárate para las pruebas. O sea, y luego te decían, vas a sufrir mucho. Entonces, yo como nuevo cristiano, digo, wow, no sé si me metí en el lugar correcto, ¿verdad? Te voy a decir algo, Hugo. Te lo voy a decir en serio, por favor. Vamos a hablar en serio. Este camino, así como ves a mí, mira cuánto tiempo ya tengo. Es difícil. Yo he visto gente que se va y regresa. Y pues sí, ¿Palabra de quién? exactamente. O sea, Palabra mía, no de Dios. entonces, en realidad la voluntad de Dios es así, no, óigame, perdón, pero Jesús nos está llevando cada vez más cerca al corazón del Señor. Nos está llevando cada vez más cerca a la plenitud de todo. Entonces, ¿cómo eso puede ser así, verdad? No. O sea, sí hay pruebas, sí hay sufrimiento, pero es muy diferente al que está, al sufrimiento que vivimos en una vida egoísta, ¿verdad? Muy Sí, y es diferente. que, fíjense, si tienes un sufrimiento cuando no estás cercado de Dios, puede llevarte inclusivamente a cometer una tontería más fácilmente. Pero en el sufrimiento que estás aquí con el Señor, como que te da ganas de empezar a amar al prójimo. Es muy diferente el tipo de sufrimiento, bueno, el resultado del sufrimiento. El sufrimiento que te da afuera es como decir, lo tengo que llevar a cabo para poder aparentar algo que no soy. Y aquí digo, pues no tengo nada y me siento feliz, no estoy aparentando a nadie más. Entonces, ¿de qué manera uno quiere vivir, verdad? A mí, de la manera que me ofrece más el Señor, veo más libertad entre más me acerco a alejarme de las cosas de Dios. Al estar en las cosas de Dios, me ha abierto un poquito malos oídos, malas miradas y a veces ya empiezo a escuchar, aunque no quiera, entiendo las letras de lo que se habla, de todo y a veces ya no lo puedo soportar. No sé, es algo muy bonito y me aleja de toda esa opresión. Eso es algo muy interesante. Sí, y hoy en día, si tan solo nos disponiéramos a hacer la voluntad de Dios, y a enseñarle a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios desde el comienzo, desde pequeñitos. No es como decir, mi hijo vas a sufrir, no, mi hijo aprende a ser compartido, mi hijo aprende a no ser tan egoísta, mi hijo, cosas bien sencillitas, ¿verdad? Mi hijo, diviértete, sé feliz, ¿verdad? Sé libre, mi hijo. ¿Verdad? Muchas cositas muy buenas que se le puede enseñar a los pequeños y no decir, mi hijo, tú te vas para ser sacerdote, tú te vas a casar.
darle la libertad a los hijos, ¿verdad? Que ellos están creciendo en la voluntad de Dios, siguiendo el camino. Si ellos quieren estudiar para ser médico, que lo hagan. Tienen un corazón que el Señor ya va moldeando. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hoy en día necesitamos médicos con buenos corazones. Médicos que no puedan corrompirse en ningún momento. Quiero ser político. No, que la política es del diablo o X cosa. No, no. Queremos políticos buenos. Políticos con corazones que puedan en realidad ver la justicia divina y traerla también aquí en la tierra. Eh, ¿Cómo se llama? Que quiero ser un gamer. Uno de juegos. Mientras tu corazón esté bien, puedes hacer muy bien con todas esas, promover cosas buenas a través de los videojuegos. Muchas cosas se pueden hacer, pero aquí lo importante es de que el corazón esté con nuestro Señor. Y eso es lo que en realidad necesitamos hoy en día. Necesitamos promover todo esto, animar a la gente a que saque su potencial, porque el ser humano fue creado con ese propósito de buscar una perfección, pero no una perfección en sí mismo, sino una perfección en Dios. Porque cuando lo hacemos una perfección en Dios, es que nosotros le estamos dando la gloria. Porque la gloria de Dios es el reflejo de Él mismo en nosotros. Y es ahí donde nosotros necesitamos, ¿cómo se dice? Motivarnos, ¿verdad? Ver el cristianismo muy diferente, no verlo nada más en un solo lugar, en una parroquia y se acabó, ¿no? Traerlo a nuestros hogares, a nuestras vidas. Y, y bueno, ya con esto vamos a ir terminando. Voy a leer una última cita bíblica y aquí vamos a dejar a que mi hermano nos dirija con un canto. Sí, pero también hace rato hasta se me había olvidado, iba a compartir algo. Ah, se me fue. Como estabas compartiendo, había algo muy interesante que me había gustado. A ver si al rato regresa. Me quedé así como intrigado en algo. Ahorita regresa. Bueno, vamos a leer Primera de Pedro. Oh, sí, ya me acordé. Okay, ya me acordé. ¿Puedes ayudarme a leer los mensajes? Y ahorita ya me acordé lo que iba a decir. Ajá. Bueno, seguimos aquí con Salvador Molina. Mi hermana dice, buenas noches, brodis. Me da gusto verlos y escucharlos. Que Dios los bendiga. Gracias, manís. Elvira Alarcón dice, buenas noches, gracias por compartir a la comunidad. Muchas gracias, bendiciones, Elvira. Sí, ya me acordé. Imagínate, a ti, digamos a ti, bro, que de pronto llegara el sacerdote expuesto con el Santísimo. Aquí que llegara. ¿Te sentirías bien? Muy buena pregunta. Sí, me sentiría bendecido. Okay. Y de pronto tú vas a trabajar y de pronto llega el Padre y llega con el Santísimo y te lo expone para que lo adores. ¿Te sentirías bien? Un poquito intrigado, aunque diría, pero nada más para mí. Sí. ¿Y por qué no con la comunidad? Por eso digo, pues es lo que voy, es lo que voy. Entonces, digamos, donde quiera que fueras, estuviese presencia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Es una alegría. Imagínate tener al Señor. Ahora imagínate, si como persona hago la voluntad de Dios, ya es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, trabajando en mí. Y poder llevar ese amor al hermano, a la hermana, al primo, al amigo, al vecino, a todos. O sea, digamos, ya tenemos un Dios accesible donde quiera que estemos. Y a veces nosotros decimos, Señor, que yo quiero que cambie mi marido, que yo quiero que cambie mi hijo, que yo quiero que cambie yo. Y el Señor dice, ¿y hasta cuándo tú me vas a pedir que cambies tú? O como esa persona que va al confesionario y dice, es que pequé porque mi compadre es esto, mi suegra es esto. Y dice, Señor, está bien. Dice el Padre, está bien, doy la absolución para todas esas personas. Ahora cuéntame tus pecados. Entonces, muchas veces nos estamos brincando querer pedir al Señor, yo quiero cambiar. Queremos ser más cómodos, decir que cambie el que me está haciendo sufrir, el que me está dando dolor de cabeza, el que está en peligro. Queremos que todos, pero dice Dios, está bien. ¿Cuándo me vas a pedir por ti? O puede ser el caso que dicen, yo soy el aconsejador de todas las personas, pero cuando quieren meterse en los problemas que yo tengo, no, porque los míos son totalmente diferentes y más fuertes que los de ustedes. Entonces no tiene sentido. Entonces por eso dice, la voluntad de Dios te hace ser un Dios, te hace ser quien en verdad eres,
Si eres bueno para cocinar, haz los mejores guisos. Si eres bueno para hacer chistes, hazlos para Dios. Si eres intelectual, te absorbe los libros como que si nada, absórbelos y dile al Señor, ¿qué hago con toda esta inteligencia? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Te quiere de médico? De médico. Si te quiere de astronauta, policía, donde Él te quiera va a querer dar gloria, pero uno tiene que someter sus talentos tan buenos que tenga, la belleza, lo que sea. Esto es lo que tengo, Señor, lo reconozco. Enséñame cuál quieres que sea tu voluntad para darte la mayor gloria. Entonces eso es lo que se me quedó así pensando. O sea, voluntad es tener ya a Dios caminando entre el pueblo. Sí, y por ejemplo, vamos diciendo, si hay algo donde tienes dos opciones, ¿verdad? Dices, o ser abogado o ser policía. Entre esas hay muchas otras diferentes, o comer vainilla o comer chocolate, ¿verdad? Pero en sí hay una de las dos, de Te la cual gusta más. sí, te puede gustar más, pero si tú sientes que te va a alejar de Dios, recordemos que el alejamiento de Dios es lo que trae la infelicidad. Entonces ahí es donde dices, mi discernimiento me lleva a esta, porque esta sí me va a permitir estar más cerca de Él. Entonces, aunque en tu deseo hubieses querido aquel lado, pero tú ya sabes que por ahí te vas a alejar de Dios, entonces, aunque pienses que esta no te va a hacer sentir feliz, créemelo, vas a ser feliz. Porque ahí, mientras tú sigas creciendo y acercándote a Dios, vas a ser feliz. Mucho más feliz de lo que a lo mejor te lo imaginabas. Y es ahí donde nosotros, nuestro discernimiento, ¿verdad? Y Jesús nos ayuda en este caminar. Y por eso también de igual manera, hoy en estos días, Mamita María se ha presentado en muchos lugares. Por lo mismo, porque hoy en día en la sociedad, ya no muchos quieren hacer caso a Jesús. Entonces el Señor, aún así, aunque no quieran hacer caso mucho a su Hijo, manda ahora a nuestra Madre, ¿verdad? Y es ahí donde nuestra Madre nos vuelve a regresar al camino que es Jesús. Y entonces ahí es muy importante que busquemos a nuestro Señor y que no ignoremos lo que Mamita María nos está tratando de apuntar, a dirigir, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con esto vamos a concluir y vamos a ir a Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Dice el Señor: el hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. El hombre forja muchos sus proyectos, Ujú. pero se realizará lo que Yahvé decidió. Una vez más. El hombre forja muchos sus proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces con esto vamos terminando. Sí, el hombre puede decir, esto es mejor, pero esto se nos va a desvanecer de nuestras manos, ¿verdad? Porque lo que Dios realiza siempre da fruto. Y lo que el hombre escoge se pierde, se desvanece. Es como una casa encima de arena. Y lo que se edifica en una piedra sólida, ¿verdad? No se derrumba. Por eso nos conviene a nosotros edificar nuestra casa en el Señor, ¿verdad? En su voluntad. Porque ahí no va a haber derrumbe, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar la tormenta venir por acá, vamos a escuchar por allá, por acá, pero no se va a derrumbar. Entonces, con esto nos quedamos y vamos a entonar unos cantos para reflexionar. Ujú. Y si no sé en qué parroquias estén cada quien, pero vayan a sus parroquias. Por favor. Créanme, van a encontrar, aunque sea una persona ahí, que los va a saludar con una sonrisa y les va a decir bienvenido. Puede ser un peligrese por ahí o puede ser el mismo sacerdote, ¿verdad? Vayan, digan, Señor, busquen y encontrarán. Hay que buscar quién nos puede empezar a encaminar, ¿verdad? A encaminar a hacer la voluntad de Dios. Hay unas cosas que les puedo decir sarcásticamente, que lo podría decir a veces sarcástico y muy cruel. El sarcasmo se puede decir, hasta que no vea a alguien que se vaya al cielo con todo y sus casas, carros y bienes, voy a creer, ¿verdad? Que el bienestar es lo mejor. O preguntarle a una mamá, a un familiar, ya tienes lo que te aseguró tu familiar. Va a decir, pues prefiero mejor a mi familiar que lo que me aseguró.
hay que aprovechar por eso mismo la voluntad de Dios. Si son los bienes materiales, Dios te va a ayudar a hacer uso de esos bienes materiales. Si es en la pobreza, Dios te va a hacer uso de la pobreza. Entonces busquemos la voluntad de Dios. Deja que Dios camine entre tu pueblo. Como dice, pienso que la palabra que mucho brota es no hay que buscar el egoísmo, solamente yo, sino que la voluntad sea para todos, para todos. Dejar que Dios restaure lo que se ha perdido a través de nuestras vidas. De esa manera nosotros le damos la gloria a Dios. Y bueno, vamos a prepararnos, pedirle al Señor la gracia. Señor, danos la gracia, Señor, de poder iniciar este camino con Jesús, siguiéndolo a Él, para que haciendo tu voluntad, Señor, pueda encontrar la verdadera felicidad, pueda encontrar quién soy yo en realidad. A veces nos cuestionamos quiénes somos. Pensamos que a lo mejor estamos repitiendo lo que otras personas hacen, pero en realidad Dios nos ha hecho originales. Somos auténticos, somos únicos y muy amados por Él. Y es ahí donde nosotros empezamos a cumplir su voluntad, a hacer su voluntad. Es de que nosotros encontramos quiénes somos en su amor. Y es ahí donde nosotros podemos reflejar esa gloria de Dios, esa luz para los demás. No hay que tener temor a ser libres. No hay que tener temor a ser libres. No hay que volver a esa esclavitud. Si ya empezamos este camino de libertad, sigamos adelante. No nada más por el bien de nosotros, sino por el bien de los que nos rodean. Familiares, nuestros familiares que se encuentran alejados. Muchos familiares que están sufriendo, cercanos. Y a veces uno ni siquiera sabe por qué están sufriendo. Solamente Dios lo sabe. Pero uno puede ser esa inspiración, uno puede ser esa ayuda para ellos. Pero también necesitamos que Dios nos ayude a nosotros. Y nosotros necesitamos dejarnos. Queremos la salvación para todos. Señor, te pedimos esa gracia, Señor, que nos dé esa gracia, Señor, para que nosotros podamos animarnos a tomar estos comienzos, Señor. Hay mucha necesidad en muchos hogares. También para poder ser apoyo, para poder, por aquellas personas que están necesitadas económicamente, si los podemos ayudar, físicamente, si los podemos atender por necesidades de salud. Que mi corazón se haga cada vez más como el tuyo, Señor, para poder atender esas necesidades aquí en la tierra. Y entonamos un canto para que nos dispongamos a orar con el Señor. Caminaba con sandalias en los pies. Mucha gente se estremeció al oír su voz. Con sus manos él sanó, los ojos del ciego él abrió. Es el poder de Dios tan inmenso, ahora vive en mí. Él camina en mis zapatos y canta con mi voz. Mis manos usa también, porque soy un hijo de Dios. Y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz. Soy feliz pues sé también que Él está en mi corazón. Él camina en mis zapatos y canta con mi voz. Mis manos usa también, porque
que soy un hijo de Dios y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz. Soy feliz pues sé también que Él está en mi corazón. Tu Señor conoce los deseos más íntimos de nosotros y nosotros anhelamos el bien no nada más para nosotros sino para los demás, Señor. Ese es tu amor, Señor, que es compartido. Nuestras vidas pueden estar en un desastre, pueden estar en un desorden. La familia puede estar separada, puede estar viviendo juntos pero separados todos, Señor. Y aún así, Señor, tu misericordia está a la puerta de nuestro hogar. Que tan solo con abrirla y darte la oportunidad de que entres en nuestras vidas, Señor, y nos unas. También, Señor, las decisiones que no encuentro claridad, pero si sé que en una de estas decisiones yo puedo seguir creciendo y estando cerca de ti, Señor, es ahí donde tú me llamas, Señor. Es ahí donde está tu voluntad. Bendícenos, Señor. Enciendo una luz y me dejo iluminar por tu presencia. Cierro mis ojos y me dejo guiar por el calor de tu amor. Quiero entrar en donde habita tu paz, en donde habita la felicidad. Quiero ser tu voluntad y dejar que actúes a través de mí. Sé tú quien hable por mí a los demás. Sé tú quien me guíe cuando haya tempestad. Sé tú mi luz en la oscuridad. No estamos solos, el Señor está con nosotros, Mamita María está con nosotros. Nadie está solo en esta vida. Dispongámonos a su amor de Dios y encontraremos esta familia que está a la puerta de estar con nosotros. Gracias, Señor, por todo esto. Pedimos que nos des tu santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes leer los mensajes. Vamos a leer los mensajes. Dice Jolis Borgs: gracias, hermanos, muy bonita prédica, Dios me los bendiga. Muchas gracias, Jolis. Jolis sigue agregando: feliz noche, saludos a los dos hermanos. Dios me los bendiga. Que Dios les siga fortaleciendo para seguir predicando tan hermosos. Gracias por compartir. Buenas noches, Jolis. Salvador Molina, mi hermana, dice: gracias, brodis, por estas enseñanzas que comparten y ayudar para saber entender la palabra de Dios. Bonita noche y dulces sueños, brodis, y a los hermanos conectados. Saludos, gracias, manís. Lorena García dice: saludos, muchachos, bendiciones. Lorena, saludos. Salvador Molina, mi hermana, dice otra vez: por cierto, es cumpleaños de tía Patti. Pido que la bendiga Diosito. Bendiciones para tía Patti. Vamos a cantar las mañanitas. Y Cindy González:
Dice, muchas gracias, bendiciones y ánimo en todo momento. Muchas gracias. Y todos hay que seguir para adelante. A ver si nos acordamos de las mañanitas. Así que gracias por haberse conectado. ¿Sí tienes espacio? Sí, aquí estamos. Ok, entonces no esté bien así. Sí, está bien. Ok, entonces Ese canto... Ese canto es para mi tía Patti. Las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Hola. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Feliz cumpleaños, tía! Y bueno, muchas gracias a todos. Espero y se pase un bonito fin de semana. Ya estamos cerquita para la Semana Santa. Entonces, así que preparados, todos listos. muchas gracias. Despojados de todo porque el Señor nos va a llenar de su amor. Así que bendiciones a todos.